Pues entonces vamos a tener una palabra de oración y después Igna, que es la nueva en la clase, ¿quieres orar tú? Sí. Señor y Padre amado, te damos muchas gracias por el día de hoy. Gracias por cuidarnos hasta aquí y habernos traído con bien. Te pido que todo lo que vayamos a aprender, Señor, pues sea de provecho en nuestras vidas, que lo podamos aplicar, Señor. Haz que estemos atentos, Señor, y usa al pastor, Señor, con todo lo que tienes para nosotros. Te pido que sea un buen tiempo. En tu nombre, amén. Amén. Muy bien, pues vamos a estar estudiando en esta asignatura una introducción al Antiguo Testamento. Va a ser una introducción especial, no general. Una introducción general es una introducción que trataría sobre qué textos son válidos para componer el Antiguo Testamento, y una introducción especial sería de qué trata el libro. Entonces, esto es una introducción especial al Antiguo Testamento. Vamos a dividirlo en dos asignaturas, porque son muchos los libros, y vamos a comenzar hoy hoy va a ser solamente introducción. Ya empezaremos la semana que viene. Tendréis que hacer una lectura de este libro, van a ser sobre las 30 páginas. Esto es lo que estáis haciendo nivel B y C, ¿de acuerdo? Son 30 páginas. Si eres lector habitual, debería llevarte 40 minutos, no mucho más. Entonces, hoy solamente vamos a tener la introducción. Voy a decir que la introducción es muy importante lo que vamos a decir hoy, porque vamos a sentar las bases para cómo vamos a interpretar los libros del Antiguo Testamento. Si vais a la primera página, ahí tenéis el planning de las clases. Como veis, hoy es la clase 1 y hay solamente introducción. Aprovecho para decir que hay una errata, pues en la clase 2, la lectura que tenéis que hacer para la clase 2 es páginas de la 47 a la 76. ¿De acuerdo? Ahí pone 66. Eso significa que aquí tenéis lo que tenéis que haber leído para cada clase. Para la clase segunda tenéis que haber leído las páginas 47 a la 76. Para la tercera clase tendréis que haber leído 77 a 98 y así sucesivamente. Lo que estamos haciendo es que antes de tener la clase sobre un libro, vosotros habréis leído ya sobre ese libro en el libro de texto. Subrayar, anotar, preguntar, cualquier cosa de la lectura que no entendáis, lo primero que vamos a hacer cuando empiecen las clases, al comenzar las clases, es ver las dudas y las preguntas. ¿De acuerdo? Tú dices, yo no he entendido esto, o en este párrafo no lo entiendo. Pues entonces lo primero que haremos es intentar ver esas dudas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya tenéis cada día cuáles serán las lecturas. Pues vamos a entrar en materia, en la introducción. Veis que hay bastantes páginas solamente de introducción. Y vamos a comenzar ahí en la reseña sobre la crítica textual. Y leo ahí, dice: la crítica textual o ecdótica tiene que ver con la crítica literaria que se ocupa de la identificación de variantes textuales en manuscritos o libros impresos. La crítica textual es un campo de estudio que determina qué textos son mejores para poder componer el canon bíblico. ¿De acuerdo? Ellos cogen un papiro que se ha encontrado en el monasterio de Mozambique y lo miran, lo comparan, lo estudian, lo datan, y la crítica textual nos dice cómo de válido es o no es, cómo de fiable es o no es. A eso se dedica la crítica textual. Desde hace un par de siglos, los críticos textuales han empezado a poner en duda la inspiración de la Biblia en todas sus vertientes: tradición, autoría, obra en la historia, etc. Lo que han venido haciendo es decir, todo lo que la historia nos ha dicho sobre la Biblia, todo eso no vale. Lo que nos dice la tradición sobre la Biblia, eso no vale. Hay que poner todos los manuscritos sobre la mesa y hacer un estudio científico aplicado a los manuscritos, quitándole toda esencia
especial o divina a la Biblia, tratándola como la Odisea de Homero o cualquier otro libro de filosofía clásica, la Ilíada. Sigo leyendo ahí, dice, poniendo por delante la ciencia antes que la inspiración y el factor divino detrás del texto. Ellos no van a creer en ningún momento en una preservación divina del texto. Nosotros sí vamos a creer que Dios nos ha traído hasta el día de hoy la palabra que Él quiere o que Él quería que nosotros leyéramos, con sus pequeñas imperfecciones, y todo eso Dios lo ha permitido. Pero la crítica textual no va a ver a Dios trabajando, porque normalmente la crítica textual, como es una ciencia, no va a creer en ningún factor de preservación divina. Entonces, la crítica textual quiere tratar y estudiar la Biblia como un libro secular, obviando que la Biblia es la palabra de Dios y que Él mismo la preservó hasta nosotros. Sintetizando mucho un tema que ha sido de gran debate en los últimos siglos, y voy a parar aquí para decir que la crítica textual sobre la Biblia se han compuesto cientos y cientos de libros discutiendo de qué Biblia es la buena, qué textos son los buenos o qué textos no son válidos. Entonces, sintetizando mucho un tema que ha sido de gran debate en los últimos siglos, diremos que el canon que nos ha llegado es palabra de Dios y vamos a ver aquí 4 cosas. En primer lugar, testimonio de hombres de Dios. ¿Qué ha hecho la Biblia en la vida de hombres a lo largo de la historia? Nosotros miramos a los que han corrido antes de nosotros y escuchamos sus testimonios y vemos el testimonio de vidas cambiadas. Y esto es un hecho que podemos contrastar. Dios ha cambiado la vida de muchas personas a lo largo de la historia usando su palabra. Perfecta o imperfecta, eso ya es campo de estudio, ya lo aclararemos, pero el hecho real es que Dios ha cambiado vidas. Nuestra propia vida la ha cambiado. Nosotros damos testimonio de que Dios ha hecho un milagro a través de su palabra y ha usado esta palabra. Tenemos muchísimos escritores a través de la historia hablando de lo que Dios ha hecho en su vida. Tenemos, como he dicho, a los que han corrido antes de nosotros, los que nos han compartido el Evangelio, nuestros pastores, los padres de nuestros pastores, escritores y un largo etcétera de gente que da testimonio de que esta palabra de Dios, esta Biblia que nosotros tenemos, es viva y eficaz y les ha cambiado la vida. Entonces, uno de los hechos por los que nosotros decimos esta palabra que tenemos en la mano es la palabra de Dios es por esos testimonios de hombres de Dios. Valor intrínseco. El valor intrínseco se está refiriendo a el valor en sí de los escritos. Nosotros podemos coger el Quijote, leer el Quijote, podemos disfrutarlo hasta cierto punto el Quijote, y ¿nos da al final alguna clase de enseñanza espiritual de cómo vivir nuestra vida? Poco, nos va a dar muchos refranes, eso sí, pero no nos va a dar ninguna enseñanza moral que haya cambiado la sociedad, por ejemplo. Cosa que sí ha hecho la Biblia. Por poner un ejemplo, en los hospitales como los conocemos hoy, ya existía el concepto hospital antes de que llegara el cristianismo, pero al enfermo, al lisiado, al moribundo, se le apartaba como si fuera una plaga. Y lo tenemos así en las culturas griegas, en las culturas romanas. El que podía pagar podía ir a casas de curación o casas de pobres o casas de enfermos que existían en ese momento y hasta cierto punto podía curarse. Pero la idea de cuidar al enfermo, la idea de cuidar al que está necesitado, esto es una idea del cristianismo. Y los hospitales como los conocemos hoy empiezan sobre el siglo II a crecer. Hay una orden, la orden hospitalaria, que era durante el tiempo de las cruzadas una orden monástica, religiosa, católica,
que se dedicó a poner en todo el trayecto hasta Tierra Santa. Sabéis que los cruzados iban a Tierra Santa a reconquistarla. Pues ellos se encargaron de establecer hospitales a lo largo de todo ese camino, y es de ahí de donde viene el nombre de hospital, de estas órdenes templarias, de las órdenes de los hospitalarios. Entonces, el valor intrínseco es el valor moral que nos ha dado la Biblia. La Biblia nos ha enseñado el bien, nos ha dicho que no está bien matar, nos ha dicho que hay una moralidad, que hay algo que está bien, que hay algo que está mal. Entonces la Biblia tiene este valor intrínseco. El cuidado de los niños, la educación, todo esto son cosas que nos ha traído la palabra de Dios. Uniformidad, esto lo veremos un poquito más adelante, pero la uniformidad de la Biblia. Tened en cuenta que toda la Biblia, si Moisés escribió el Pentateuco sobre el año 1400 a.C., y el último libro escrito por Juan, Tercera de Juan, Apocalipsis, por ahí, fue escrito en el 95, tenemos 1500 años de escritura de la Biblia. La uniformidad de la Biblia nos habla que en esos 1500 años todos los que compusieron siguieron una línea teológica. Uno no escribió que era bueno mentir, otro luego dijo que sí, otro luego contextualizó y dijo depende en qué manera se miente, sino que la Biblia es uniforme en su enseñanza. Podemos encontrar principios espirituales en el Antiguo Testamento que se afirman en el Nuevo Testamento. No se contradicen, no se corrigen, sino que se afirman y se explican. Mirad, Cristo explicó cosas de la ley y dijo, mira, vosotros a la ley la habéis cogido, la habéis seguido al pie de la letra, pero no la habéis entendido. El espíritu de la ley os ha pasado por encima. Yo os diré el espíritu de la ley. Entonces, fijaos que Cristo estaba cumpliendo a la misma vez profecías del Antiguo Testamento, confirmando enseñanzas del Antiguo Testamento. Entonces, eso es lo que nos habla, o lo que llamamos la uniformidad. Y en último lugar, y el más importante, es el testimonio de la palabra misma. Segunda Timoteo 3:16, la palabra es inspirada por Dios y viva para redarguir, para instruir y para corregir en justicia. Tenemos también en Apocalipsis, capítulo 18, por ahí, dice que, no, al final, más al final, dice que ninguno quite de la palabra o añada la palabra, y tiene una maldición. Eso es una cita de Deuteronomio. En Deuteronomio dice eso también. No os digo las citas porque no he traído mis apuntes. Tengo los vuestros y en mis apuntes tengo algunas citas. Pero ahí tenemos corroborando cómo la misma palabra de Dios dice: yo soy la palabra de Dios. Y eso es lo que es el testimonio interno. No vamos a creer todo lo que dice la Biblia y decir que ese versículo no es cierto. Ni vamos a decir que ese es cierto y el resto de la Biblia es incorrecto. Si la palabra de Dios afirma ser la palabra de Dios, aunque es un pensamiento circular, ¿de acuerdo? Pero si lo afirma, tenemos que creerlo como tal. Contra esta crítica textual, y voy a decir que hay una crítica dentro del amplio espectro de la crítica textual, hay una alta crítica y una baja crítica. La alta crítica es más conservadora y da cierto valor a, por ejemplo, lo que se ha creído siempre, por ejemplo, con Moisés. La Biblia no dice que Moisés escribiera el Pentateuco. Y una de las cosas curiosas es que en el Pentateuco está contada la misma muerte de Moisés. Es raro que Moisés se levantara de la tumba a escribir su muerte. Déjame que termine este libro y ya puedo morir en paz. Y hay otras cosas, como por ejemplo, él dice que es el hombre más humilde de la tierra, ¿no? No, el hombre más manso de la tierra. Y yo no me creo a Moisés diciendo, oye, uy, Señor, esto que has dicho me gusta. ¿Puedo poner mayúscula? Él no escribiría ni que es el más humilde ni que es el más manso, no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué va a hacer? La crítica, la alta crítica, va
va a conceder algo de margen, algo de credibilidad a lo que la tradición nos dice. Pero la baja crítica es la que rompe con todo lo anterior y solamente quiere datos, estadísticas y ciencia pura en sí. Entonces, lo digo para que tengáis en cuenta que toda la crítica textual o ecdótica no es totalmente mala. Leo ahí, desde el punto de vista bíblico, el hombre natural no tiene capacidad ni autoridad para decidir si el canon es la palabra de Dios por ser esta de origen espiritual, mientras que la crítica textual es de origen, vamos a decirlo así, científico. ¿Qué dice primera a los Corintios 2:14? Tenemos ahí el versículo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Está diciendo un hombre metido en un laboratorio con miles de manuscritos delante, unos más antiguos, otros más nuevos, unos mejores, otros peor conservados, que no tiene el Espíritu de Dios, no puede determinar lo que es la palabra de Dios, porque es de origen espiritual y esa palabra y esa persona no tiene el Espíritu Santo. Nosotros, al final, por fe, creemos que la palabra de Dios es correcta. Tengo aquí sobre el canon como piedra de tropiezo. Muchos miran a la Biblia con desconfianza o con incredulidad por dejarse influir por la crítica textual moderna, porque no pueden creer algo que se dice en el texto o porque no confían en el canon que desde hace tantos años seguimos los creyentes. Fijaos que la Biblia, la palabra de Dios, no por la COPE, ni por la SER, ni por Antena 3, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Nosotros creemos por escuchar esto. Fijaos, Dios está convirtiendo a la Biblia en el canal para conocerle y para saber de él. Y lo que tenía que ser el canal para llegar a Dios, para muchos se convierte en la piedra de tropiezo que les impide llegar hasta Dios. Y lo sabemos muy bien, cuando a alguien en la calle, en el trabajo, en el supermercado le decimos, lee la Biblia, hombre, ¿quién? No me dejes tú leer la Biblia. ¿Pero cómo? Pero si eso lo han escrito hombres, si eso está corrompido, entonces la palabra de Dios llega a hacerse una piedra de tropiezo. Y de las mejores cosas que puedes decir a una persona es, lee la Biblia y después la critica si quieres, pero primero léela para saber de qué estás hablando. El canon, sigo leyendo en el párrafo, el canon, su composición, sus libros y su confiabilidad o su fiabilidad llegan a convertirse en una piedra de tropiezo. La herramienta que hemos recibido para acercarnos a Dios se convierte en una herramienta en la mano de Satanás para hacernos dudar de lo que Dios dice y alejarnos de él. Muy bien, interpretando un texto milenario, y este párrafo es muy importante. Dice, una de las premisas básicas para entender el Antiguo Testamento es que debemos entenderlo desde el entorno en el cual fue escrito. No nos serviría de mucho intentar interpretarlo desde el punto de vista cultural y social en que nos encontramos en el presente. Nosotros no podemos, desde nuestra mente del siglo XXI, leer las historias del Antiguo Testamento, historias que ocurrieron hace 3.500 años aproximadamente, y hacer evaluaciones de esa cultura desde nuestra cultura. Por ejemplo, para nosotros es una locura los contratos matrimoniales. Es algo que decimos, eso está hace 500 años atrás o 300 años atrás. Pero es que en esa época era lo más normal del mundo. Nadie en esa época se casaba por amor. Fíjate qué locura, ¿no? O qué bendición. Nadie se casaba por amor. Y también en aquellas zonas, pues muchas veces las mujeres estaban tan cubiertas que no veías el rostro de tu mujer en algunas ocasiones, dependería de muchas cosas, pero en ciertas ocasiones no conocías el rostro de tu mujer hasta que la conocías después de las bodas. La belleza... Entonces veríamos a ver. Habría muchas sorpresas. Pero la belleza no era un factor clave, para nada. ¿Sabéis qué era un factor clave? El trabajo. Un hombre valía por su capacidad de trabajo y esfuerzo. Una mujer valía
son épocas muy diferentes, pero también por su capacidad de esfuerzo y de trabajo, más el precio que pusiera su padre por contraer las nupcias. Era un contrato legal, nadie entendía que pudiera ser de otra forma. Entonces nosotros no podemos desde el siglo XXI decir, uy, qué malo que fue Abraham al mandar a su siervo a encontrarle mujer. Es una locura. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el romanticismo? Las citas tomando café. Y Abraham no era malo por hacer eso. Abraham estaba siguiendo la cultura de su día. Si él mirara ahora nuestra sociedad, si pudiera ver una cortinita, nuestra sociedad diría, se han vuelto locos todos. Se han vuelto locos todos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para entender bien el Antiguo Testamento, tenemos que conocer el contexto del Antiguo Testamento. Cuanto mejor conozcamos el entorno en el cual se movían, las costumbres que practicaban, la forma de pensar que tenían, mejor entenderemos el texto del Antiguo Testamento. Eso provoca un hándicap. Para predicar el Antiguo Testamento tienes que tener cierto conocimiento del Antiguo Testamento y cierto conocimiento del contexto cultural del Antiguo Testamento. No puedes, si nunca has leído ninguna historia, y aquí cuento creo con mucha gente que ha nacido en la iglesia o han estado casi toda su vida en la iglesia, han escuchado mucha la historia, han leído mucho y todos tenemos, depende de hayan estudiado más o menos, todos tenemos cierto concepto de cómo era aquella época. Pero la persona que nunca ha escuchado nada del Antiguo Testamento no puede levantarse y predicar sobre el Antiguo Testamento porque va a decir una serie de barbaridades, porque lo va a estar juzgando desde una perspectiva actual. Dice, no nos servirá, sigo leyendo, no nos servirá de mucho intentar interpretarlo desde el punto de vista cultural y social en el que nos encontramos en el presente. La justicia, la libertad, el matrimonio, la ley, la herencia, la guerra, las bendiciones, los pactos, han cambiado tanto que sin entender el contexto histórico del Antiguo Testamento, en cada una de sus épocas fácilmente erraremos el significado y la enseñanza de las Escrituras. El concepto de libertad no tiene nada que ver con aquella época. Para nosotros la esclavitud es algo malo y la esclavitud es algo que ni siquiera entendemos. La esclavitud en esa época y hasta hace no demasiado era absolutamente normal en la sociedad. Nadie o casi nadie cuestionaba la libertad que tenían las personas. Ahora, fijaos qué interesante. Cuando Pablo habla de la libertad, ¿qué creéis? ¿Que nos impacta más a nosotros o le impactaría a un esclavo? Un esclavo, claro. En la época donde, oye, la libertad es para algunos. Y si tú has nacido esclavo, tú te vas a morir esclavo. Las posibilidades que tienes de ser libre y comprar tu libertad son escasísimas. Por eso, ciertos pasajes en cierta época de la historia, en ciertos contextos, tienen muchísimo más significado. Nosotros damos por sentada la libertad. Oye, ¿cómo no voy a poder ir donde yo quiera? ¿Cómo este hermano me pide que le ayude? ¿Quién se cree que es? Yo tengo mi libertad de decir que no. Y tengo mi libertad en Cristo. Y cuando Pablo dice, no, espera, o Cristo dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el esclavo decía, mi carne es esclava, pero mi espíritu no. Mi carne la puedes apretar, la puedes someter, la puedes sojuzgar, la puedes pisar, pero mi espíritu no. Y yo soy libre espiritualmente. Para nosotros, el mensaje de Pablo y la libertad, o de Cristo y la libertad, muy superficial porque damos por sentada la libertad que tenemos. La ley, el sistema judicial, la viuda y el juez injusto. La viuda va y va y va y la viuda no puede ir al SAC y poner una reclamación porque el juez no le escucha. La viuda no tiene un intermediario que vaya al juez, en este caso por la viuda por ser una persona pobre. Ahora, si tienes dinero, pues seguramente puede llegar al juez y el juez te va a escuchar muy bien si llegas con el bolsillo lleno.
la justicia funcionaba así. Y era lo más normal, y la gente lo asumía, daba por sentado que así funcionaba. La herencia, para nosotros es absurdo que el primogénito, y más siendo yo pequeño, que el primogénito herede todo. ¿En qué mundo vivimos? Igual para todos, pero era una locura que el pequeño heredara. Por eso cuando Esaú y Jacob hacen ese pacto, cuando se entera su padre tendría que estar diciendo, ¿qué ha pasado aquí? No, el hermano mayor. No, padre, yo tengo una cláusula que dice esto es para mí. Entonces, por ejemplo, la guerra, que para nosotros es algo tan lejano y que vemos en películas, la guerra es algo totalmente normal. Era totalmente justo y muy habitual que si tu reino estaba en guerra, viniera el rey y se llevara a los jóvenes fuertes. Y no había posibilidad de rechistar. Las bendiciones, siempre es algo curioso el tema de bendiciones y maldiciones, ¿no? ¿Qué aportaba una bendición? ¿Qué aportaba una maldición? Para eso nuestra sociedad no entiende eso. Por eso tenemos que entrar al contexto para entenderlo. Cuanto mejor conozcamos el entorno en el cual fue escrita la Biblia, mejor la interpretaremos. Cuando conocemos las costumbres de la época, entendemos los comportamientos de los individuos, la idolatría, los diferentes dioses o las guerras entre pueblos. Para todo eso necesitamos estudiar contexto histórico y contexto cultural. Hay muchas cosas que ocurren, muchas actitudes que para nosotros no tienen sentido porque nosotros estamos muy lejos de esa sociedad. Evidentemente en tiempo y también en región. Seguramente estar en Oriente Medio ayudará mucho, estar en esa cultura ayudará mucho a entender cosas del Antiguo Testamento, pero además nosotros tenemos el hándicap que estamos geográficamente muy alejados también, y la forma de vivir pues también muy diferente, añadiendo los 3.500 años que hay por medio. Para que os hagáis una idea, el siglo XVI, que está aquí al lado, la gente vestía de una forma que para nosotros es ridícula y absurda, ¿no? Y fijaos que estaban en nuestra época y también hablaban de una forma muy distinta. Si no, leer el Conde Lucanor, yo recuerdo leerlo en castellano antiguo en el colegio, era una pesadilla intentar entender ese castellano. Pero, fijaos, estamos hablando de hace 400 años, y aquí mismo, en este país, y ya era una sociedad totalmente diferente a la nuestra. Imaginaos 3.500 años en un lugar diferente. O sea, es muy, muy, muy diferente el sitio donde estamos. No podemos, como de vez en cuando vemos en las láminas para los niños, en las historias para los niños, un Jesucristo rubio con ojos azules. Eso es una visión del siglo XXI, ¿no? El Cristo tenía que ser caucásico, ¿no? Tenía que ser rubio, piel clara, nariz pequeña, no puede ser que fuera de otra forma. Y eso es porque enfocamos historias desde el punto de vista cultural en el cual estamos. Muy bien, 9 puntos a tener en cuenta cuando interpretamos el Antiguo Testamento. En primer lugar, los idiomas empleados hablaban de otra forma, se expresaban de otra forma, su humor era de otra forma, todo era de otra forma. Cierto es que nosotros teniendo algo de bagaje cultural judío, sabéis que los judíos estuvieron mucho tiempo aquí en España, conviviendo con los árabes y conviviendo con los cristianos. Si no, puedes ir a las ciudades más antiguas de España y verás que está la judería, donde vivían los judíos, está la morería, donde vivían los moros, está bien dicho, o los árabes, si queréis ser más correctos, y luego ellos convivían dentro con los cristianos. Y las tres culturas convivían, y eso provocaba que se mezclaran formas de hablar. ¿Os acordáis que el otro día dije que en el hebreo enfadarse, airarse, es abrir las narices, ¿sí? Y nos da la imagen de un animal que se enfada y coge aire porque está enfadado.
nosotros en nuestro precioso castellano tenemos una frase heredada directamente del judío que es: no me hinchen las narices. ¿Verdad? Me estás hinchando las narices, ¿eh? Y eso es que me estás enfadando. Y eso es directamente bebido del judío, del hebreo, de ese lenguaje. Entonces, bueno, tenemos, tristemente, queda muy poco de judío aquí en España. Pero los idiomas empleamos formas de expresión y formas de hablar que para nosotros son muy complicadas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estamos interpretando otro idioma. Para que os hagáis una idea, cuando tú lees un diccionario en hebreo, cuando tú buscas una palabra en el Antiguo Testamento en el hebreo, normalmente no te da una definición, te da 4 o 5 definiciones que podrían ajustarse a esa palabra. Entonces tú, en el contexto, el escritor ha elegido una de esas palabras y tú en el contexto puedes, sin variar el sentido del versículo, puedes coger otra que fuera sinónimo. Y eso a veces te da algunos matices para entender el versículo, pero es una traducción lo que tenemos. Es de un idioma muy antiguo, muy diferente, y finalmente una traducción. En segundo lugar, la historia del pueblo hebreo y las naciones con las que entraron en contacto. ¿Qué bebe el pueblo hebreo de las naciones con las que está en contacto, con las que comercia? ¿Qué influencia provocan las naciones de alrededor en ellos y ellos en las naciones de alrededor? Tenemos que tener en cuenta eso, para entender, por ejemplo, que la mujer de Jacob, bueno, una de ellas, Raquel. Raquel roba las estatuillas de su padre. ¿Por qué roba las estatuillas de su padre? ¿Qué eran esas estatuillas? Y cuando entendemos el contexto cultural, entendemos que era algo pagano, pero que te traía suerte. Era como tener hoy en día, y hay gente que todavía lo hace, tiene su virgen del no sé qué en casa. Entonces, eso era prácticamente lo mismo, eran ídolos, imágenes caseras. Y ella podía haber dicho: esto me va a dar mucha suerte si me lo llevo. O quizá le ha ido tan bien a mi marido porque yo tenía esta estatuilla. O se la voy a robar y me va a ir bien y todo eso. Entonces, eso es, como dice el punto 3, religión que influencia la cultura de las naciones circundantes al pueblo hebreo. La religión de alrededor también influencia a lo que es el pueblo judío. Tenemos que tener en cuenta estas cosas. La paternidad literaria. ¿Quién es el que escribe? No es lo mismo que escriba, ahí digo, un sacerdote o un boyero, un conductor de bueyes. No es para nada lo mismo. Uno sería una persona muy educada, muy letrada, y otro sería una persona muy limitada en su forma de hablar y muy limitada también seguramente en su forma de escribir. Y nosotros no somos capaces de verlo, por eso porque tenemos una traducción de hace muchos años, pero si tuviéramos los textos originales, un judío diría: sí, esto lo ha escrito un sacerdote y esto lo ha escrito un boyero, seguro, porque no ha puesto acentos ni comas siquiera. Entonces, ¿quién lo ha escrito? Porque de la forma que lo haya escrito influenciará también en lo que está diciendo o el estilo de lo que está diciendo. La educación de uno sería muy diferente de la del otro y por tanto el estilo seguramente sería diferente. La fecha de composición del escrito. Debemos saber si es tiempo de guerra, de paz, de hambre o de bonanza, porque el escritor estará influenciado por la época en la que se encuentre. Si están en época de guerra, pues en época de guerra interesan ciertos temas. Dios habla, en el momento de la historia que está pasando el pueblo, habla precisamente para ese momento. En Habacuc, el pueblo está siendo derrotado y lo que levanta Habacuc es: oye, pero ¿cómo puede ser? Pero que nosotros somos los buenos de la película. ¿Cómo puede ser que nosotros estemos perdiendo? Pues en ese momento de la historia hay guerra, hay tragedia y importa mucho
porque le da sentido al texto al final. Si es época de paz, pues interesarán otros temas. Cuando llegamos a las últimas cartas escritas, de memoria digo que Malaquías en el 445, Nehemías en el 400, por ahí, hay paz, hay bonanza, y por eso esas últimas cartas no están hablando ya de desastres, esas últimas cartas están hablando de, oye, hemos vuelto a poner la religión en marcha, y tenemos esos famosos versículos de me traéis lo peor, venís a sacrificar y me traéis lo peor, me traéis la enferma, me traéis la perniquebrada, la que tiene la pata rota, me traéis lo malo, porque en ese contexto ya se ha establecido la religión, nadie nos ataca, estamos bien o ya estamos empezando a funcionar. Entonces el contexto cultural, histórico o de guerra, o de paz, o de hambre, o de lo que sea, necesitamos conocerlo para estudiar mejor y para entender mejor el texto. Situación social del momento, es punto 6. Nos ayudará a entender la necesidad de la sociedad o el enfoque que ésta tiene. Si en ese momento hay, por ejemplo, los líderes religiosos son los que están gobernando el pueblo, o si en ese momento, por ejemplo, en la época de los jueces, no hay rey y cada uno hace ¿qué? Lo que le da la gana. Así, cada uno que haga lo que quiera, porque no tenemos rey. Tenemos unos jueces que de vez en cuando aparecen, nos libran, pues aquí cada uno que haga lo que quiera. Entonces debemos conocer el contexto social en el cual se encuentra el libro que estamos leyendo o estudiando. Luego el texto original, relacionado con la crítica textual, ¿de acuerdo? El texto original, ¿cómo es? ¿De dónde viene? Integridad del texto, cuántas personas escribieron el texto y quiénes fueron. La historia de la transmisión del texto ha sido corrompido a través de los años en las traducciones o copias. Todo eso son cosas que afectan a la crítica textual y por eso lo he puesto en rojo. Nosotros debemos enfocarnos cuando leemos un libro en los primeros 6 puntos que están ahí en negrito. Muy bien, tenemos el tema principal del Antiguo Testamento, 39 libros con un hilo conductor. Debemos considerar el texto veterotestamentario como lo que es toda la Biblia, un texto relacionado con el plan reconciliador de Dios. No es un libro de historia, aunque tenga muchas historias. No es un libro de ciencia, aunque tenga afirmaciones científicas. No es un libro sobre demografía ni de estadística, ni es el libro de la historia de una nación. El propósito de los libros de la Biblia es mostrar cómo Dios reconcilia al hombre consigo mismo. Esto es muy resumido. Y fijaos que ni mencionamos a Cristo en el resumen, pero Cristo en este sentido es la pieza clave del plan reconciliatorio de Dios. Pero toda la Biblia, empezando por Génesis, terminando en Apocalipsis, es como Dios reconcilia a Dios se reconcilia a Él con el hombre. Recordar, Dios puso al hombre en un contexto perfecto, en un contexto maravilloso, en el mejor de los lugares que se podía poner al hombre, junto con su presencia. Eso se estropeó por el pecado y lo que Dios quiere es que volvamos todos al Edén, rehacer lo que se rompió. Y esta vez no es el Edén, esta vez es el mejor contexto que podemos imaginar, con su presencia. El cielo es lo mismo que el Edén, pero mejorado, rehecho y se podría decir mucho. No es la ocasión, pero me entendéis, ¿de acuerdo? Entonces, el hilo conductor a través de toda la Biblia debe ser el plan reconciliatorio. ¿Por qué empezamos con la historia del pueblo judío? Porque en la promesa hecha a Abraham y antes hecha a Adán y Eva, la descendencia de Eva, de esa descendencia vendrá el que arreglará esto. Entonces lo que nosotros tenemos en la historia del pueblo judío, desde Adán y Eva, siguiendo ese hilo conductor en la misma nación, hasta llegar a Cristo. Por eso tenemos genealogías, para que se vea cómo la promesa que Dios hizo se cumplió perfectamente. Dentro de ese hilo conductor hay cosas secundarias, guerras, promesas, bendiciones, maldiciones,
hambres, profetas, reyes, muertes, guerras, todo eso es secundario. Todo eso es lo que envuelve la historia de la reconciliación, el hilo de la reconciliación. Pero lo principal, ese es el tema de la Biblia, el tema del Antiguo Testamento, es el plan reconciliador de Dios. Las afirmaciones que hacen estos diferentes campos están relacionadas directa o indirectamente con la historia de la reconciliación. Todo tiene que ver en menor o en mayor grado con el hilo conductor de la reconciliación. Todo tiene que ver en una forma o en otra. A veces es preparando al pueblo, a veces es preparando las naciones para la venida de Cristo, a veces es preparando el contexto mediterráneo. Entender una cosa, cuando Cristo llega, se dan unas circunstancias históricas muy curiosas. Una de ellas es que están gobernando los romanos, pero la lengua franca no es el latín, la lengua franca es el griego, porque 300 y pico años antes ha venido Alejandro Magno, ha conquistado todo el mundo conocido del Mediterráneo, ha llegado casi hasta la India, en la India llega y vuelve, porque, si lo habéis leído en la historia, vuelve porque sus soldados dicen, oye, ya está bien, ¿no? Queremos jubilarnos. Páganos, los ejércitos se pagaban en aquel día, hoy no lo sé, pero en aquellos días los ejércitos eran pagados. Dice, mira, nos debes un dineral, vámonos a casa, y el ejército no quiere seguir, entonces él tiene que volver. Él llega después a Babilonia y dice la historia que ahí muere envenenado. Pero él instaura el griego. Sabéis que se rompe en cuatro su reino, en cuatro generales, que instauran el griego. ¿Y eso qué hace? Eso hace que ocurra como hoy pasa con el inglés, que es la lengua común. Vino el otro día este chico, Nadir, él es francés, viene aquí a España, ¿y en qué idioma hablo yo con él? En inglés, porque el inglés es una lengua común. Dios ha preparado todo para que cuando Cristo llega, todos puedan hablar con todos. Esto es maravilloso, porque fijaos, cuando hay guerra, y esto es la otra cosa, está el idioma común con el cual todos pueden entenderse, que es el griego, más aparte está la paz romana. Esto hace que el evangelio vuele como la pólvora, porque todos pueden hablar el mismo idioma. Imagínate que tú llegas a un país donde no puedes hablar con el otro, no se puede evangelizar. Tendrías que chapurrear, te llevaría tiempo a aprender, todo lo que eso conlleva. Pero Dios ha preparado la historia de una forma perfecta para que cuando Cristo venga, cae la gotita, en términos bíblicos, cuando la semilla es plantada, muy pequeñita, pero luego se hace algo enorme. Y la gotita de Cristo llega y el Evangelio en 50 años se ha predicado en el mundo conocido entero. ¿Por qué? Porque está la paz de los romanos y porque está el lenguaje común de los griegos. Fijaos, esto para decir que toda la historia, reinos, reyes, asesinatos en palacio, dinastías, todo está bien enlazadito para que para que el hilo mezclo los conceptos. Ese hilo rojo que es la reconciliación haga su camino perfecto a través de la historia. Entonces el tema principal de la Biblia es ese. Dice ahí, a mitad de párrafo, no tendremos por lo tanto datos que sean irrelevantes para la reconciliación. La historia de Abraham nos habla de las promesas hechas a este hombre y cómo esas promesas nos llegan a nosotros a través de Cristo. En la Biblia Dios no nos empieza a describir la cultura y cómo se casaban. Fijaos que mucho de lo que conocemos de cómo se casaban nos viene de fuera de la Biblia, o nos viene del conocimiento que tenemos de esas culturas, de material extrabíblico. Cómo vivían, cómo se casaban, cómo comerciaban, cómo era el día a día. La Biblia nos extiende en esos detalles, nos da muchas cosas, pero todos los detalles que nos da siempre tienen un propósito dentro del plan de Dios, de la reconciliación. La historia de Abraham es una historia de cómo le llegan a él promesas y de cómo Dios cumple las promesas que le da.
y de cómo Abraham fue el amigo de Dios. La historia de la Torre de Babel no solo aclara la separación de las lenguas, detalle circunstancial, sino que refleja cómo el hombre se une para desobedecer y retar a Dios, mostrando su corazón inclinado al mal. Fijaos que yo digo que es circunstancial lo de las lenguas, porque la historia de Babel no nos quiere decir... La principal cosa de la historia de Babel no es que se crearon las lenguas. La principal cosa de la historia de Babel es revelar el corazón del hombre. Revelar que Dios había dicho, multiplicaos, crecer y sojuzgar la tierra, y los hombres dicen, oye, si nos quedamos todos aquí junticos y oye, hacer una torre ya que estamos aquí parados sin hacer nada. Y lo que está revelando es el corazón malo del hombre. ¿Esto tiene que ver con el plan reconciliatorio? Claro, nos estarán sentando la base ya de que el hombre es malo. La historia de los profetas narra cómo Dios trabaja con el pueblo, conducto por medio del cual tiempo después vendría el Mesías, o también nos está enseñando la rebeldía de los israelitas. Nos está enseñando cómo unos que recibieron mucho, pecaron mucho. Y hay lecciones que nosotros aplicamos a nuestra vida hoy y está relacionada siempre con el plan de Dios. El Antiguo Testamento, lo leí hace poco, una buena definición es que es historia teológica. Es historia, pero siempre relacionada con la teología, no historia sin más. Por lo tanto, podríamos decir que el Antiguo Testamento trata la historia de cómo Dios nos trajo la reconciliación de Adán hasta Cristo. A la misma vez nos ilumina con temas como el carácter de Dios, principios espirituales, promesas o el futuro del pueblo judío. Todo esto siempre otra vez relacionado con el plan reconciliatorio de Dios. Sobre el reconocimiento de los textos, ya veis, hoy estoy sentando bases de lo que va a ser en el futuro. Hoy no estamos viendo principios espirituales de la Biblia, hoy es muy académico, pero necesitamos tener estas bases bien claritas. Los textos que componen el Antiguo Testamento fueron escritos a lo largo de 1000 años aproximadamente, hablando del Antiguo Testamento, aproximadamente. El Pentateuco, escrito por Moisés sobre el 1400 a.C., fue el primer texto, y el libro de Nehemías, escrito por Esdras, sobre el año 400 a.C. también fue el último. Esto a veces sorprende porque pensamos que el último es Malaquías, el último que fue escrito. El último que fue escrito lo tenemos más o menos al principio de mitad, un poquito para atrás de la Biblia. Entonces, el autógrafo del Pentateuco, o los autógrafos son los escritos originales, la hoja en sí, o el pergamino, o el rollo que en sí escribió Isaías, esos son los autógrafos. El autógrafo del Pentateuco, una vez que fue escrito, se guardó junto al Arca del Testimonio. Esto se está refiriéndose al Pentateuco, ¿de acuerdo? Ahí tenéis en Deuteronomio 31, 25, 26, cuando una copia de la ley recibida se guarda en el Arca del Testimonio. El libro de José, cuando fue terminado, fue añadido también al libro de la ley, Josué 24, 26. Más adelante sabemos que el profeta Samuel escribió su libro con el mismo nombre, y ese libro fue guardado delante de Jehová. A lo largo de los años se fueron copiando estos rollos y añadiendo los que finalmente completarían el canon del Antiguo Testamento. Cuando los escritores tenían autoridad delante del pueblo, podrían añadir o reconocer al libro de la ley y sus escritos. Llega un profeta, y esto es curioso, ¿por qué Zacarías, o quién reconoce que Zacarías es canónico? ¿Quién reconoce que el profeta Zacarías y no el profeta Ucías o lo que sea? ¿Por qué su libro sí tiene que estar y por qué el libro de Ucías no tiene que estar? En aquel momento serían los líderes del pueblo los que reconocerían. Y fijaos que a veces esas mismas profecías van en contra de los líderes del pueblo. Ezequiel habla contra los pastores del pueblo y dice: mira, vosotros que tenéis que estar cuidando al rebaño, en vez de estar sosteniéndolo, os aprovecháis de él. Y al final, Ezequiel en su generación es muy mal visto, muy odiado, porque él tiene una profecía muy dura contra los líderes del pueblo. Y cuando los líderes del pueblo decían: no os va a ir bien, os han deportado
aquí a Babilonia, pero ahora mismo nos vamos. Dice quien dice, pero un momento, esto no es así, va a ir a estar aquí mucho tiempo. Pero al final reconocen que lo que recibió Ezequiel había sido de parte de Dios. Lo lógico es pensar, en el caso de Ezequiel sería un poco más fácil, porque 70 años después, según lo profetizado, vuelve. Pero, por ejemplo, lo lógico es pensar que todos los escritos añadidos a la ley fueran ampliamente reconocidos como de parte de Dios por lo tanto, autoritarios. Aun cuando los profetas trajeron mensajes negativos para el pueblo o el líder del momento debieron reconocer la inspiración divina para ponerlos al mismo nivel que los otros escritos. En el proceso de reconocimiento de textos debían estar involucradas las autoridades del pueblo judío. La Biblia menciona algunos libros que nunca fueron introducidos en el canon veterotestamentario. Vamos a ver primero de Reyes, 4:32. ¿Has dicho? Primero de Reyes, 4:32. Esto está hablando de Salomón, ¿de acuerdo? No, 4:32. En el 30 nos dice que está hablando de Salomón, y en el 32, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. ¿Dónde están esos cantares? No se sabe, nosotros tenemos unos poquitos de los salmos, pero Dios ha decidido que no estuvieran en nuestro canon, y así es como ha ocurrido. Por supuesto, nosotros creemos en una supervisión divina de la composición del canon y en que Dios ha preservado el texto tal y como Él ha querido que nos llegara hasta el día de hoy. Fijaos que, no sé si lo voy a decir más adelante, pero fijaos que aquí jugamos con una ventaja muy grande. ¿Os acordáis que en la escuela dominical hace poco hablé de cómo se compuso el Nuevo Testamento y de cómo a veces tenemos un manuscrito muy bueno, muy antiguo, a veces tenemos uno muy viejo y corrompido, y puse esto que era bastante complicado de explicar. ¿Por qué? Porque del Nuevo Testamento las copias que se hacían en iglesias, más o menos, depende de cómo se pudiera hacer esa copia, era más fiel o menos fiel, pero fijaos que aquí jugamos con una ventaja muy grande. Hay una copia que es la copia perfecta. No pasaba eso con los libros del Nuevo Testamento. Aquí hay una copia cuando se van reconociendo los textos que tienen que estar en el canon, que son palabra de Dios, se van añadiendo, y hay una donde todos pueden comparar. Ahí en París, en la casa de las pesos y medidas, hay un metro estándar, y hace años, cuando en Vigo querían saber qué era un metro o qué era un kilo, por ejemplo, tenían que mandar a Francia. Francia mandaría una copia, no es exacto, en la copia ya podía haber un poquito de diferencia, a veces se hacían de unos metales, esa copia iba a Vigo para que todos pudieran hacerse copias de esa, después se iba a otro pueblo donde lo pidieran, y en ese otro pueblo las autoridades hacían una copia y todo el mundo tenía que ir a esa copia. Ahora, en la cadena habrían cambios, porque un pueblo podría hacerlo de un material muy bueno y muy resistente, igual otro pueblo era más pobre y lo hacía de otro material, y se estropeaban. Entonces puede ser que hubiera al final variación, pero aquí todos podían ir a consultar al que era sin ninguna duda el perfecto. Cuando se comparaban con el perfecto no había duda de cuál era el malo. El que no es idéntico no vale. En el escrito que os he dejado sobre la veracidad del texto, sí, sobre la Torá, ahí habla un poco de cómo los hebreos hacían este proceso de copia, y contando palabras, contando líneas, era algo muy muy interesante. Pero venga, vamos sobre la preservación del texto. El Pentateuco en principio, y después el resto del Antiguo Testamento, debía estar muy presente en la vida de los judíos, por lo menos es lo que Dios quería. Tenemos en Deuteronomio 17
y en segundo de Crónicas 23:11, donde nos dice: cuando alguien llegue a ser rey de la nación, tiene que tener su propia copia de la ley para leerla, para estudiarla y para conocerla. Entonces habría una copia en manos del rey, en manos de los maestros del pueblo. Los maestros tenían que enseñar, y para poder enseñar tenían que tener copias. En cada sinagoga, pues seguramente en cada sinagoga tendrían su copia. Sabemos que con los años, cuando tenía, creo que era sobre 10 hombres en una comunidad judía, ya podías tener una sinagoga. Y en cada sinagoga normalmente había unos escritos de la ley. Entonces, la ley estaba presente en todo ámbito de la vida. Fijaos, siendo los encargados de enseñar e interpretar la ley para el pueblo, deberían tener copias de los escritos originales. Debe también existir una forma de enseñar a los niños a leer y escribir el hebreo. Flavio Josefo y Filón de Alejandría y la tradición rabínica afirman que las sinagogas fueron empezadas por Moisés. Sabemos que en tiempos de Cristo las sinagogas tenían sus propios rollos. Cristo se levanta y lee del rollo. Ahí tenemos en Lucas 4:16. Siendo la situación que podría existir una sinagoga donde se reunieran un mínimo de 10 hombres, es evidente que cada ciudad, pueblo o aldea poseería su propia sinagoga, por lo tanto sus propios rollos. Añadiendo el hecho de que en esa época el material usado era el papiro, proveniente de una planta del mismo nombre, de la zona de Egipto, que no era del Antiguo Testamento. A diferencia de las copias del Nuevo Testamento que se hicieron sin control, y esto hay que entrecomillarlo, hay un control divino y habrían ciertas normas, pero pasión en que se hicieran bien, ¿de acuerdo? No creo que se hicieran de cualquier manera, pero bueno, ya lo expliqué en aquel momento. Sin control, sin una organización controlando la veracidad de las copias del Antiguo Testamento serían hechas por profesionales capacitados y siempre siguiendo el manuscrito autoritativo que era el guardado en el Arca del Pacto. Y en manos del mismo pueblo. El pueblo debía tener de alguna forma acceso a esa ley. Cómo se copiaba o cómo se podía tener acceso a esas copias no se sabe muy bien. Pero no tenía que ser algo demasiado complicado, tenía que llegar a todos. Acordaos que lo que nos dice Deuteronomio es que el hombre enseñara a sus hijos. El hombre debía tener acceso a la enseñanza del Pentateuco, de la ley, de una forma relativamente cercana. ¿Cómo es? No lo sabemos. La historia no nos lo dice, la Biblia tampoco nos lo dice. Pero se haría, según dice la Biblia. Hay teorías de cómo funcionaría este sistema de copias y distribución y podéis mirar ahí el artículo, la exactitud del texto de la Torá. Muy bien, sobre la composición del canon. El Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros. ¿Por qué están esos 39 y no están otros? O también nos podríamos preguntar, ¿de dónde vienen los nombres por los que los conocemos? Pues nos lo enseña la historia de la composición del texto. El canon del Antiguo Testamento protestante protestante se refiere al Antiguo Testamento que nosotros tenemos en la mano, ¿de acuerdo? Fue estipulado o reconocido por Martín Lutero en el siglo XVI. Fijaos, en el siglo XVI. Muy tarde. Pero Lutero tenía una mala percepción de los libros de Esther, Hebreos, Santiago, Judas y del Apocalipsis. Tenía duras palabras para el Apocalipsis, del que decía que no podía de ninguna forma detectar que el Espíritu Santo lo haya producido. Ahí he puesto un 3, que es que si vais al final de las notas, ahí os da un enlace que es la referencia, de dónde he sacado ese párrafo, ¿de acuerdo? Y voy a hacer rápidamente decir algo sobre Lutero. Lutero, si tú has leído una biografía sobre Lutero, puede ser que la biografía te diga que Lutero era un hombre maravilloso, que jamás se equivocó, que ayudaba en su casa a limpiar y que era un hombre maravilloso. ¿Se ha reído mi mujer? La cuestión es que Lutero fue un hombre para ese día. Dios usó a Lutero para romper con la Iglesia y su gran tema fue la salvación por fe. Pero Lutero hizo muchas cosas que hoy en día nos echaremos la mano a la cabeza, y una de ellas fue poner en seria duda libros
que nosotros no tenemos ninguna duda de que eran correctos. No estoy echando piedras a Lutero. Lutero fue un hombre grandísimo, pero fue el hombre que Dios usó para hacer eso. Después de Lutero vinieron otros muchos hombres que fueron leyendo y releyendo y leyendo y releyendo y fueron afinando la doctrina que tenemos hoy. Pero Dios usó a Lutero en su día para hacer eso. No creamos que era un santo. Hizo cosas que hoy pondríamos en duda. Fijaos, aunque en un primer momento Lutero pensó en excluir también algunos libros del Nuevo, ahí debería decir, del Antiguo Testamento, finalmente optó solo por aplicar el canon palestinense o hebreo a la traducción latina de la Biblia, excluyendo así un total de 7 libros del Antiguo Testamento. Así el Antiguo Testamento protestante quedó en gran parte idéntico al de la Biblia hebrea o Tanaj. Y aquí 5 minutitos de historia. He dicho antes que la gente empieza a hablar por todo el mundo conocido griego porque Alejandro Magno conquista e impone el griego. Esto hace que la lengua en la que se comunican casi todos es el griego y todos conozcan bien el griego. Van pasando los años y se habló griego durante 400, 500, 600 años, algo así que mucho tiempo. Entonces el griego se conoce muy bien. Entonces, se da la circunstancia de que no en Palestina, pero sí en otros lugares donde habían judíos, los hijos de los judíos, como no practican el judío nada más que en casa, están perdiendo el hebreo, están perdiendo el idioma. ¿Qué hacen los judíos? Los judíos dicen, esto hay que solucionarlo. Vamos a traducir la Biblia del hebreo al griego. Y esa es la versión que se llama la Septuaginta. Y hay una leyenda que Septuaginta, porque fueron 70 hombres, cada hombre tradujo la Biblia, tradujo del hebreo al griego, y dicen que milagrosamente todos eran exactamente iguales. Todas las traducciones eran exactamente iguales. Leyenda, por supuesto. ¿Y qué pasa? Cuando Cristo cita la Biblia, muchas veces cita de la Septuaginta, porque lleva 300, 200, por ahí años la Septuaginta leyéndose y estudiándose. Pero es una versión en griego. ¿Qué pasa? Fijaos, 1500 años después, o 1600 años después, Lutero rompe con la Iglesia, y lo que Lutero hace tiene mucho mérito, porque él dice, vamos a ver, la Iglesia Católica está mal, tenemos que repensar la fe. Tenemos que ir a la Biblia y repensar todo lo que la Iglesia Católica nos ha enseñado. Entonces, ¿qué hace? Por supuesto, lo de la fe lo primero, y luego dice, vamos a ver una cosa. ¿Por qué tenemos el canon de la Iglesia Católica? Quizá hay libros que no deberían estar. Ya hemos visto que la Iglesia Católica nos ha engañado durante muchos años. Voy a revisar el canon bíblico. Y el Nuevo Testamento no lo toca, pero en el Antiguo Testamento él dice algo muy significativo. Él dice, vamos a ver, ¿qué canon tienen los hebreos? Pues resulta, volviendo a la historia, que en el siglo III después de Cristo se vuelven a juntar los judíos y dicen, esto es cuando ya están esparcidos los judíos, se vuelven a juntar y dicen, los libros que hay en la Septuaginta deuterocanónicos o apócrifos, esos no deberían estar. Y en el siglo III los hebreos vuelven al canon original. El canon original es el canon en el que no están los deuterocanónicos o apócrifos, es lo mismo, ¿de acuerdo? En el cual no están. Entonces, cuando Lutero en el siglo XVI dice, vamos a ver, ¿qué libros tenemos que tener en el Antiguo Testamento? Hace lo más lógico. ¿Qué libros reconocen los hebreos como correctos? Pues los que ellos reconozcan como correctos son los que yo voy a meter en el canon. Y tiene totalmente sentido, ¿no? Ahora, fijaos, ¿por qué a la Iglesia Católica le interesan los deuterocanónicos? Porque en los deuterocanónicos tenemos, por ejemplo, la oración a los muertos, la oración a los ancestros. Y oye, ahí se mueve mucha canela. Así que hay que mantener. Entonces lo que Lutero hace es decir, todas las doctrinas
que están en los deuterocanónicos, fuera. Vamos a volver a las bases de lo que los hebreos dicen que es el canon correcto. Por eso, mientras los protestantes cogen el canon del Antiguo Testamento hebreo, los católicos siguen con el canon alejandrino, que es el que viene de la Septuaginta, que es el que contiene los deuterocanónicos. Tú abres una Biblia católica hoy y ahí está Judith, Bel y el dragón, Primera y Segunda Macabeos y todo eso. Entonces nosotros hemos apartado esos textos. Decir que hoy en la Biblia hebrea solo están los mismos libros que tenemos nosotros, no están los deuterocanónicos. Los tienen como libros de referencia, pero no como libros autoritarios. Entonces, dice aquí, página 3, las diferencias entre la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento protestante son pequeñas y tienen que ver solo con la disposición y el número de libros. Por ejemplo, mientras la Biblia hebrea considera el libro de Reyes como un texto único, nosotros tenemos primero y segundo de Reyes, ellos tienen solamente un texto. El Antiguo Testamento protestante lo divide en dos libros. De forma similar, Esdras y Nehemías en la Biblia hebrea son un solo libro. Las diferencias entre la Biblia hebrea y otras versiones del Antiguo Testamento, como el Pentateuco samaritano, los cánones sirios o griegos, son mayores. La mayoría de estos cánones incluyen libros e incluso secciones de libros que nosotros no poseemos. Esto es, hay diferentes familias de textos del Antiguo Testamento hebreo, de la Tanaj. Hay diferentes familias, pero el fiable es el palestinense, o ahora le han cambiado el nombre, cosa de los sabios, y ahora lo han llamado canon hebreo. Ahí tengo un asterisco sobre el canon palestinense o hebreo en el siglo II, fíjate, he dicho en el 3, pues era en el 2. En el siglo II a.C., a ver si voy a leer primero. En el siglo II a.C. se configuró el canon alejandrino, y aquí es donde viene la Septuaginta, y en base a ese canon se hizo la traducción de la Septuaginta. El canon alejandrino contenía los deuterocanónicos, por lo tanto la Septuaginta también. En el segundo siglo de nuestra era, un grupo de sabios judíos, por consenso, estableció que el canon original no contenía los libros deuterocanónicos, por lo tanto volvió al canon palestinense o hebreo, que no contenía los libros deuterocanónicos. Ahora, esto es un desglose de los libros y cómo se llaman en el idioma original, y esto de los nombres también lo voy a explicar. En nuestra Biblia, nuestro Antiguo Testamento, aunque no cogió los libros deuterocanónicos que estaban en la Septuaginta, sí se quedó con los nombres. Es por eso la curiosidad de que varios de los libros del Antiguo Testamento escritos en hebreo, su nombre es en griego. Génesis es como nosotros llamamos al primer libro, y Génesis es principio. Génesis es principio, pero en hebreo el nombre de Génesis es Bereshit, en el comienzo. Puede valer también. El libro de Éxodo en griego es salida, y es interesante que si tú vas por una autovía en Grecia, las salidas de la autovía pone Éxodo. Pues tú vas y sabes por el Éxodo, por la salida, claro, una palabra griega. Pero en hebreo el libro se llama Nombres. Luego Levítico, que tiene que ver con la tribu de Leví, fijaos que se llama en hebreo y se llama Lo llamó y lo llamó. Luego el libro de los Números se llama en el desierto, traducido para nosotros. Deuteronomio, que para nosotros Deuteronomio es Deutero segundo canon, Deutero segundo, nomio es canon o ley. En el hebreo se llama palabra, sencillamente. Luego, los libros que tienen nombres, pues se ha conservado ese nombre. Ahora, fijaos qué cosa más bonita. Los nombres en hebreo tienen significado, claro. Para nosotros no, para nosotros Pepe o Pepe también tiene significado, pero bueno.
José o Adrián, no tienen ningún sentido, simplemente nos gusta cómo suena y ya está. Pero en el hebreo todos los nombres tienen su significado. Entonces, fijaos que los diferentes nombres le dan título al libro. El libro de Josué, si lo tradujéramos, diríamos el libro de Dios es salvación. Si fuéramos a Isaías, Dios salvará, se llamaría el libro. El libro de Jeremías se llamaría Dios levanta. Fijaos que da la temática del libro en el mismo título. Joel, él es Dios. Oseas, José salvó. Amós, el que lleva la carga. Abdías, siervo de Dios. Jonás, paloma. Eso no tendría tanto sentido. Pero fijaos, Miqueas, un libro que se llamara ¿Quién como Dios? ¿No? ¿No es muy poético que te esté dando una idea del contenido del libro, el mismo título del libro? A nosotros no pasa eso, o no tener significado los nombres, pero me pareció muy bonito que supiéramos eso. Después, quería decir que la Biblia hebrea separa todos los libros en la ley, en el Pentateuco, los profetas, como indican los nombres, los profetas, y los escritos, que son el resto de narraciones, teniendo Esther, Daniel, Salmos, Proverbios, Cantar y todo esto. Por cierto, que sepáis que el Cantar de los Cantares, los judíos no lo podían leer hasta ser mayores de edad. Pues de normal. Una de las cosas que llaman la atención es que los nombres de nuestro libro no coinciden en el Pentateuco. La versión más extendida del Tanaj, Torah, todos estos son sinónimos para el Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Tanaj es todo el Antiguo Testamento y Torah es el Pentateuco, pero bueno, así lo usamos. Pues la razón es que la versión más extendida del Tanaj en aquellos tiempos era una traducción al griego hecha en el segundo siglo a.C., llamada Septuaginta. Como el idioma griego era la lengua franca en ese momento, todo el mundo lo hablaba y por eso el Antiguo Testamento, usado por los cristianos primitivos, fue en griego. Yo he puesto siempre ahí, pero bueno, no exactamente no sería así. Cuando los judíos tradujeron el Tanaj, dieron títulos griegos a los libros y hasta hoy han permanecido esos títulos. Diversidad uniforme. En el Antiguo Testamento fue escrito a lo largo de muchos siglos, muchas culturas y muchos lugares. La variedad de escritores y circunstancias en las cuales escribieron produjeron un texto muy variado, pero a la vez muy uniforme. Diversidad y uniforme son dos conceptos que se contradicen, pero creo que me entendéis con lo que quiero decir. Por ejemplo, Moisés escribió, y era un hebreo criado en la corte de Faraón, en la mejor educación de ese momento, y a la misma vez él llega a ser pastor de ovejas, lo más común y lo más normal de aquel entonces. Escribió el Pentateuco, supuestamente, vamos a decir que sí, para quedarnos en el lado conservador, cosas que vivió de primera mano y cosas que Dios le dictó, ocurridas mucho antes de su nacimiento. No es lo mismo narrar lo que estás viendo, escribir lo que estás viendo, que narrar lo que Dios te está profetizando. Esto también es diferente. Ezequiel, siendo de la casta sacerdotal, escribió desde Babilonia a los judíos que habían quedado en Jerusalén. Amós era un conductor de bueyes que se dedicaba a la recolecta de higos y aparentemente sin ninguna preparación. Cuando Dios lo llama, Amós dice, Señor, sospecho que te has equivocado de persona. Han marcado el número equivocado. Porque si yo soy boyero, yo conduzco bueyes. Y fíjate lo mal que me va, que ni tengo trabajo de lo mío y me tengo que dedicar a coger higos, pero era parte del plan de Dios. Entonces, ahí veríamos una persona de una clase básica. Nehemías fue el copero de un rey persa, educado y criado en las costumbres persas. Fijaos qué curioso. Tenemos gente de un ámbito muy diferente. Y hasta tenemos un rey. Salomón fue un rey de Israel que escribió en tiempos de paz y prosperidad, relativa paz, ¿de acuerdo? Y prosperidad, cuando su alma se hallaba saciada de todos los placeres. Y Salomón escribe en Eclesiastés, pero sí lo he probado todo, sí estoy cansado de disfrutar.
Entonces, ahí tenemos esa... Aunque escribió gente tan diferente, escribieron siempre con ese hilo conductor. Cuando se habla sobre introducción especial, esto es lo que he comenzado diciendo, cuando se habla sobre la introducción del Nuevo o Antiguo Testamento, se puede hablar en dos sentidos: introducción general e introducción especial. La introducción general trata sobre temas con el contexto, con el texto y el canon, qué textos son válidos y por qué deberían estar en el texto. Y la introducción especial trata en particular sobre los libros, qué quiere decirnos cada libro. En este estudio del Antiguo Testamento trataremos principalmente sobre la introducción especial de cada libro del Antiguo Testamento. Ahí tenemos una clasificación hecha ya por los sabios neotestamentarios, y libros de la ley, libros históricos, libros poéticos y sapienciales, y en último lugar libros proféticos. Lo que vamos a estar haciendo en cada libro, vamos a estar viendo el mensaje dentro de la reconciliación, el mensaje que tiene ese libro, quién lo escribió, muy importante, qué contexto social, cultural hay en ese día, y también vamos a estar viendo si podemos encontrar a Cristo a lo largo de esos libros. Creo que va a ser muy interesante y Dios mediante empezamos la semana que viene con Génesis. Vamos a orar y damos por terminada la clase. Eterno Dios, nuestro Padre, venimos delante de ti sabiendo nuestra ignorancia, sabiendo que ignoramos muchísimo de tu palabra, sabiendo que es imposible entenderte, ver tu palabra, verte a ti a través de estos libros. Es nuestro Espíritu Santo el que nos ilumina, así que rogamos que Él esté trabajando, obrando en nuestra vida, en nuestros oídos, abriendo también nuestras mentes. Queremos conocerte más y ruego que a través de estos estudios lleguemos a fe. Gracias en nombre de Cristo. Amén.